Soledad había pagado $10 por la hacienda. Nadie en el pueblo lo entendía. Era una suma de risa para quien quisiera explotar tierra, y una condena para quien la adquiría sin conocer su historia. Para ella, sin embargo, esos $10 eran todo lo que quedaba entre sus hijos y la calle fría. Era la promesa, por mínima que fuera, de tierra donde plantar, de techos para la noche y de peso en la balanza que equilibrara el luto. Si te quedas hasta el final, acompaña la historia, suscríbete y déjanos un like. Hay voces en el polvo y lecciones en cada huella. Comparte en los comentarios si alguna vez tuviste que apostar todo por una oportunidad imposible. La carretera que partía del pueblo hasta la hacienda era una cinta de polvo que el viento barría sin piedad. Soledad caminó al frente de su tropa. Mateo, de 10 años, y ojos graves como si ya cargara con edad de hombre. Lucía, de 8, que apretaba una muñeca de trapo contra el pecho. Y Rafael, de 5, que miraba todo con la curiosidad de quien aún cree que los pozos guardan secretos buenos. Soledad medía casi 2 metros de alto, su presencia llenaba la sombra. Llevaba un cuchillo oxidado en la cintura y las arrugas del duelo aún no se le habían asentado en la voz. Prefería el silencio cuando pensaba, porque en el silencio podía escuchar las cuentas de lo que tenían y lo que no. Ramiro Iglesias les había vendido la propiedad con un papel y una sonrisa. Le pagó con monedas y el cartel de la casa decía, escrito a mano y con tinta corrida, «Se vende, antiguo sitio de don Aurelio». Nadie les preguntó por qué la había vendido tan barato. En el pueblo circulaban rumores, que la familia de Aurelio se había ido por la peste, que había peleas con los lejanos, que algo en la tierra no dejaba crecer. Soledad no era de promesas fáciles, era de trabajos arduos y promesas que se cumplían con manos. Compró porque tenía que comprar, porque cada niño que miraba en sus hijos le hablaba de un futuro que merecía más que un techo prestado. La hacienda apareció entre cardones como la figura de un animal viejo, baja, encorvada, con tejas rotas como piezas de un esqueleto bajo el sol. El brocal del pozo se alzó como un ojo seco, cubierto de polvo, y el aire olía a adobe viejo mezclado con mezquite quemado. Las puertas colgaban de los goznes, los corrales estaban llenos de rastrojos, y en las vigas del establo se adivinaban marcas largas, como si algo hubiera arañado la madera con impaciencia. Fueron estas marcas las que hicieron que Mateo se detuviera en seco, y su mano, en un gesto que traía cabezas de familia, se fuese a la del cuchillo de su madre. No hubo bienvenida, solo el silencio que se instaba a permanecer. Soledad movió un peso de concreto con la rodilla para abrir la puerta principal. El interior se abría en sombras, una cocina con su fogón apagado, una mesa con manchas antiguas, ropa colgada que conservaba el polvo de otras estaciones. Lucía tomó la muñeca más cerca. Rafael olfateó el aire como si el lugar tuviera sabor a historias. Soledad clavó la mirada en el corredor y notó huellas en el polvo que no eran humanas. Eran hondas, de pisada larga, y parecían borrarse hacia la loma en la que se perdía la hacienda. No las dijo en voz alta. Guardó la constatación como quien guarda una piedra afilada en el bolsillo, para cuando la noche la obligara a usarla. Las primeras noches fueron de vigilias. Soledad plantó una vela en el brocal del pozo y dejó que el humo buscara su camino hacia las vigas. Los niños compartían la cama de paja y ella se sentaba en la puerta, cuchillo cerca, ojos en la llanura. El viento traía susurros que se confundían con los recuerdos del pueblo, un lamento que podía ser del viento o de muertos que habrían decidido no marcharse. A la segunda semana, Mateo aseguró haber visto, más allá del sembrado, 2 sombras que se movían al filo de la tierra como si las colinas respiraran. Eran altas, dijeron los niños, con ojos que brillaban como carbones apagados. Soledad no habló de nahuales en el pueblo. Había oído las historias de su madre sobre seres que tomaban formas de perros y zorros, guardianes de los cerros y juicios de la tierra.
Las guardó, como otras mujeres guardaban remedios y nombres, en la arista de lo útil. Creer en algo que pudiera sostenerlos no era locura, era supervivencia. Ella pensó que lo prudente era aprender la lógica del lugar. Un terreno herido reclamaba oficio, una tierra ofendida pedía paciencia. No buscó invocaciones ni milagros, buscó a alguien que supiera fijar el oído a la tierra. Fue entonces cuando Hilario llegó. Lo vieron desde la colina, como un paso más del pueblo. Un hombre viejo, curvado, pero con los ojos claros de quien ha pasado muchas noches en vigilia. Vestida ropa remendada, el poncho gastado por la espalda, y traía consigo un pequeño bulto envuelto en tela que olía a pinole y a tabaco. Bajó la ladera con el andar lento de quien conoce cada piedra, y al acercarse se inclinó apenas, como quien saluda a una casa y no a sus moradores. «Señora», dijo Hilario con una voz que parecía tallada por la llanura, «he venido porque el lugar llamó. No es costumbre mía hollar tierras ajenas sin permiso». Soledad midió al hombre. Había en él una quietud que no pedía sino observaba. No era parlanchín, hablaba como quien trae un remedio que requiere paciencia. «¿Quién le llamó?», preguntó Soledad. Su voz, a pesar del cansancio, tenía filo. «La tierra», replicó Hilario sin estridencias, «y los que duermen en ella. Hay niños, entendí, y la mujer que avanza con paso firme. Si me permite, puedo escuchar lo que no se oye». Soledad hubiera preferido un título, alguien con herramientas. Quería manos fuertes para levantar paredes, no palabras que olieran a misterio. Pero la necesidad se presentó sin oropel. Los cultivos marchitaban, el pozo no devolvía agua, y el rumor de la presencia no humana crecía. Soledad guardó desconfianza y aceptó lo que parecía la única vía. Si no era más que un anciano con saberes, aprenderían. Si era otra cosa, la lucha tendría nombres. Hilario instaló su bulto junto al fogón y sacó de él pequeñas cosas. Semillas secas, semillas de maíz que brillaban como cuentas, un trozo de tela roja y un cordel de algodón. No hizo grandes gestos. Habló de escuchar, de ofrecer, de poner el agua y la palabra en su lugar. Las primeras enseñanzas fueron prácticas. Hilario mostró cómo limpiar la tierra sin ararla con furia, cómo trazar surcos siguiendo las sombras del mezquite para atrapar la humedad de la noche, cómo colocar una ofrenda de pinole y tabaco en el brocal del pozo al caer la tarde, sin altar ni pompa, solo con reverencia. «No es magia», dijo una vez en voz baja, sin necesidad de convencer. «Es memoria. Lo que se ha roto se escucha si uno sabe callar». Soledad escuchó y replicó con gesto y manos, porque sabía que los saberes curan más que las palabras. Con cada lección emergía un mapa de lo que había sido. Don Aurelio era recordado en pedazos. Hilario hablaba de él como de alguien que había forzado la tierra con avaricia, que había sacado a la bestia de su sueño y no había aprendido a dar. No lo llamó malo de forma simple. Contó las consecuencias como se contaba el ciclo del agua. Cuando se toma sin devolver, el pozo se cierra. Soledad cogió esa imagen y la convirtió en su regla: trabajar para dar, no para arrancar. Los niños, con su manera de aprender que no discrimina entre lo humano y lo otro, fueron pronto cómplices de Hilario. Mateo aprendió a reconocer sombras que presagiaban lluvia. Lucía repitió algunos cantos antiguos, sonidos suaves que parecían acariciar la tierra. Rafael siguió a Hilario como un perro que busca guía. Hilario enseñó con paciencia, con breves historias que no sacralizaban la tierra, sino la ponían en su lugar de interlocutora. En las noches, junto al fogón, Hilario cantaba en tonos bajos. No eran canciones para turistas, ni rituales expuestos, sino formas de nombrar el sitio, de recordar nombres, de devolver palabras a la tierra. Ofrecían pinole en vasijas pequeñas, se quemaba tabaco en un rincón y las brasas dejaban una estela que a la mañana siguiente parecía menos pesada. Con el paso de las semanas, algo cambió en la hacienda.
No fue un milagro claro, no brotaron flores por arte de fe, sino una serie de ajustes mínimos que sumaron. Cuando la familia regresaba de la loma, hallaban una caja de herramientas dejada por manos anónimas. Alguien había tapado un boquete en el corral que evitaba la fuga de las pocas cabras. El brocal del pozo dejó de escupir el silencio y ofreció, al fin, un hilo de agua que supo a gloria. La gente del pueblo que al principio miraba la casa de Soledad con reservas, comenzó a traer granos y saberes en préstamo, pequeños juramentos de ayuda. La hacienda, que parecía haber sido vendida por risa, empezaba a sostenerse. No todo fue calma. Hubo noches en que los perros del pueblo aullaron como si les doliera un recuerdo, y hubo huellas distintas en la tierra, más profundas, que desaparecieron hacia la barranca. Hilario explicó que esas huellas pertenecían a los nahuales y que no atacaban de día. Explicó que reaccionaban a la ofrenda, al respeto y también a la violencia. Recordó, sin papeles que lo probaran, que don Aurelio había dejado una deuda con los cerros. Algunos hombres habían sido heridos en una cacería impía, otros caminos habían sido saqueados y la tierra guardó memoria. Cuando Soledad mostró en voz quedada las marcas en las vigas, Hilario no dijo que aquello era un castigo, dijo que eran palabras que necesitaban traducción. Una madrugada Mateo despertó a su madre con el rostro blanco. Había visto en sueños a una figura que lamía las heridas del patio. Soledad no juzgó el sueño, pero sintió que era hora de una decisión mayor. El pueblo murmuraba que forasteros sin ley, desertores de la guerra lejana, habían sido vistos al norte, que robaban por hambre y mataban por costumbre. Si a eso se unía la presencia de seres cuya lógica no conocían, la mezcla prometía ser peligrosa. Soledad convocó a Hilario y le preguntó, con la austeridad que siempre usó para hablar de lo que no admite rodeos: ¿qué hay que hacer si vienen hombres con sed de daño? Hilario la miró largo, sus ojos, como dos canteras, no evadieron la pregunta. Hay caminos que no son de manos, dijo al fin. Hay pactos que se hacen para recordar a todos cómo andar. Si vienen hombres con hambre de destrucción, no será la fuerza de uno la que detenga la violencia, sino la palabra hecha en tierra. Pero no es una palabra de débiles, es un acuerdo. Ustedes dan, la tierra responde. Y si alguno viene a quebrar el acuerdo, la tierra ya sabe cobrar. Soledad sintió en la garganta un nudo que no era solo miedo, era el peso de la responsabilidad. Era la mujer que había comprado la casa por $10 y que ahora tenía que sostener algo mucho más frágil y poderoso que un título de propiedad. Aceptó el pacto con la terquedad que la había llevado hasta allí. Sería guardiana hasta donde tuviera fuerzas. Hilario preparó entonces un gesto que no quiso describir en palabras exponentes. Limpió el brocal, puso pinole en un cuenco, abrió el saco donde guardaba unas cuerdas y pequeñas plumas, y se arrodilló. Los niños observaron desde la distancia, cada uno con su propia interpretación del acto. Mateo apretó la mano de su madre. Lucía dejó la muñeca a un lado como ofrenda muda. Rafael se escondió detrás de la falda de Soledad. No hubo cantos estridentes ni tambores, hubo silencios que contenían nombres. Hilario habló bajo, nombres que Soledad no alcanzó a entender y que no estaban en ningún libro. Colocó las cosas sobre el brocal y dejó que el polvo se asentara con un gesto lento. Por primera vez desde que llegaron, la noche no se sintió tan pesada. Hubo, en la respiración del aire, una pausa que parecía más atento que hostil. A la mañana siguiente, mientras limpiaban un establo que empezaba a liberar su olor a animal y trabajo, encontraron restos de lo que pudo ser una disputa antigua: objetos rotos, una punta de hierro doblada y un borde de tela quemada. No había cuerpos ni descripciones gráficas, solo señales de que algo había ocurrido con violencia. Soledad mandó a enterrar con simplicidad lo que hallaron, no por miedo, sino por respeto.
Hilario guardó silencio y en sus facciones se dibujó una pena antigua, como si hubiera leído en esos despojos historias que ya conocía. La hacienda ahora tenía con su nueva familia una pieza de tregua, pero en el horizonte se advertía otra cosa. Un mediodía, mientras reparaban la cerca, un jinete pasó por la senda a lo lejos, vestido con ropas que habían visto guerra, montando un caballo flaco, mirada dura. Los vecinos del pueblo lo comentaron con bajo temor. Sus palabras eran puntas de advertencia. Soledad apretó los labios. Sabía que los hombres que venían de la frontera de la guerra no respetaban pactos ni ofrendas. Sabía que a veces la justicia de la tierra y la codicia humana se encontraban como dos cuchillos. Hilario vino esa tarde con el rostro serio. Traía en la mano una pequeña caja de madera. Se sentó frente al brocal y la dejó abierta. Dentro había una piedra lisa, oscura, con leves vetas que recordaban la corriente del arroyo. La colocó en el centro y dijo sin teatralidad alguna: «La piedra escucha», dijo, «no porque sea poderosa por sí misma, sino porque la nombraron antes. Debe guardarse hasta que sea necesario. Si los que vienen no respetan, la piedra recordará». Soledad miró la roca y por un instante pensó en su propia muerte, no por fatalismo, sino como en un cálculo de lo que estaba dispuesta a perder para mantener aquello que había prometido a sus hijos. La montaña en el norte, el mezquite en el patio y la roca en sus manos formaron un triángulo del que ya no podría alejarse. Defendería la casa, sí, pero también aprendería a hablar con lo que la tierra devolviera en intercambio. Esa noche, cuando el cielo se encendió con estrellas casi punzantes, alguien golpeó la puerta. No fue un ruido fuerte, fue una tocada, medida, como si el que llamara supiera de la precariedad humana que abriga una vivienda nueva. Soledad fue a la puerta con el cuchillo. Mateo se asomó desde el interior, Lucía aferró la muñeca y Rafael cerró los ojos. Al abrir, no encontró a un enemigo. Encontró a un hombre del pueblo que traía noticias, voces de conversas en los caminos, bandoleros vistos no tan lejos, un grupo de hombres que se decía que no obedecía a nadie más que a su propia hambre. Sus palabras no eran jóvenes inventos de miedo, traían promesas de peligro real. Soledad cerró la puerta lentamente. Todo aquello que Hilario había enseñado pareció ahora como el esqueleto de un plan. No bastaba la ofrenda, tampoco bastaría su solidez. Había que elegir. Ella miró a sus hijos. En sus ojos vio no la inocencia, sino la vulnerabilidad que era a la vez su fuerza. Si algo había aprendido bajo el sol y la brecha de la pérdida, era que la dignidad se sostenía con trabajo y con voluntad de proteger. Esa noche, ante la brasa que quedaba, Soledad habló con Hilario por primera vez con la voz de quien decide. «Maestro», dijo, «si vienen y rompen lo que hemos pactado, dime qué debo hacer. No quiero que mueran por orgullo». Hilario la miró y después de un silencio que contuvo siglos, respondió: «No se trata de orgullo, se trata de memoria. Si vienen hombres con sed de quebrar, debemos hacer que recuerden que no todo se toma sin devolver. Yo estaré aquí, ustedes deben estar firmes. Y debes recordar una cosa, Soledad Mendoza: la tierra no ama ni odia, recuerda y responde. Tú puedes ser su voz». Soledad asintió. A partir de esa noche, los turnos de vigilancia se multiplicaron, los nudos de los lazos se hicieron más firmes, las ofrendas al brocal fueron más frecuentes y los cantos de Hilario más completos. Los niños aprendieron a quedarse callados cuando el viento traía sombras. La casa, que había nacido de un billete barato, comenzaba a transformarse en algo que no tenía precio conocido, un hogar con juramentos. Pero en los riscos lejanos, detrás del polvo de la ruta, la figura de los hombres sin ley seguía siendo una presencia que se acercaba poco a poco, como si la propia geografía quisiera dar testimonio de un choque próximo.
En la tarde en que los primeros caballos se vislumbraron en la loma, Soledad subió al brocal y puso una palma sobre la piedra que Hilario había traído. El tacto era frío y liso como la promesa, y ella susurró, más para sí que para nadie: «No permitas que se rompa lo que hemos empezado». De vuelta en el umbral, encendió de nuevo la vela y miró a sus hijos dormir. No hubo heroicos discursos, solo el recogimiento de quienes aceptan su lugar en la cadena. Cuando la noche cayó, el viento parecía contener el aliento. Un aullido lejano se mezcló con los cascos que se aproximaban. Las formas en la oscuridad podían ser piedras o podían ser hombres, podían ser la justificación de una ley antigua o la crueldad de la modernidad. Soledad apretó el cuchillo con dedos que no temblaban. A su lado, Hilario, con su poncho enrollado por el brazo, dejó que la estrella mayor al norte fuera su testigo. Afuera, el desierto guardaba sus juicios. Ella sabía una cosa con claridad: la compra por $10 había sido apenas el inicio. Lo que venía era el precio que la vida pedía por la posibilidad de quedarse. Y Soledad ya no estaba dispuesta a vender lo que con tanto esfuerzo había reclamado. Cerró los ojos y por primera vez desde que llegaron, rezó en voz baja, no por milagros, sino por el valor de continuar. Entonces, a lo lejos, un conjunto de sombras rompió la línea del cerro y avanzó hacia la hacienda con paso decidido. Las sombras no tardaron en tomar forma de hombres y caballos contra la línea oscura del cerro. Primero fueron manchas, luego pasos que crujían el pasto seco, después los arneses que tintineaban con un ritmo que parecía calcular el límite entre el coraje y la estrategia. Por un momento, todo quedó suspendido como si el desierto mismo contuviera el aliento. Luego, los cascos volvieron a hablar y la distancia se acortó. Soledad colocó la palma sobre la roca del brocal una vez más, sintiendo el frío del mármol como si fuera la última verdad disponible. Hilario, junto a la puerta, empezó a entonar un canto bajo, sin separar los labios del mordisco de la lengua. Era un sonido antiguo, hecho de sílabas que olían a barro y a sal. Los niños permanecían detrás de ella, pequeños astros aprisionados en su mirada. Mateo sujetaba el rifle con manos firmes pero sin prisa. Lucía, con la cabeza apoyada en su hombro, tragaba para no llamar a la muerte con su miedo. La primera figura que rompió la línea de cuchicheos fue un hombre alto, de pelo ralo y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. No llevaba sombrero, sus ojos, sin embargo, estaban cubiertos por una sombra más vieja. Avanzó a paso lento, como si no quisiera derramar la paz que aún quedaba entre ambas partes. Tras él, otros hombres se alinearon, algunos con armas al hombro, otros con barbas como ovillos. No fue un alzamiento salvaje, sino la comitiva de un reclamo. «Buenas noches», dijo el hombre alto. «No venimos a incendiar casas si no se nos provoca. Somos hombres que necesitan comer y que han aprendido a andar por donde el mundo todavía no está lleno de puertas cerradas». Soledad lo miró sin desviar la vista. Había aprendido a escuchar la forma que toman las mentiras antes de darles nombre. «¿Qué quieren?», preguntó ella con voz que no pedía tiempo sino precisión. «Pago, un pago por la nueva hacienda que asoma en nuestro camino», contestó el hombre. «La vida cuesta y la ruta pasa por aquí. Si ustedes nos dan lo que pedimos, seguimos y no volvemos, si no, rompen lo que han hecho». La palabra reafirmó el peligro con la brutalidad de lo simple. Hilario, sin esperar, alzó la voz en un registro más alto del canto. La nota pareció alargar las sombras. Fue un gesto que no era solo teatral. Hilario hablaba con la piedra, y la piedra respondía con ecos que nadie más captaba. «No se trata de parear con monedas», dijo Soledad. «No tenemos riquezas, tenemos lo que se labra con manos y madrugadas. Pero no vamos a entregar lo que con tanto trabajo hemos hecho». El hombre rió, un sonido sin sol y sin compañía. Un segundo líder, más joven, golpeó la empuñadura de su arma con la palma.
Entonces rompen la paz, dijo, y la paz la pone quien tiene fuerza. Entreguen alimento, ganado, cualquier cosa que les sirva y dejaremos la casa. Soledad sintió que todo el plan truncado por Hilario podía volverse una mentira si sus palabras no tenían cuerpo. No solo se trataba de proteger Paredes, se trataba de preservar la memoria que ya había arraigado en la tierra de la finca. Ella dio un paso adelante y por primera vez habló en nombre del brocal, como le había pedido Hilario. No pedimos que crean en lo que nosotros creemos, dijo, pedimos que oigan. Esta tierra recuerda a quienes la cuidan. No pertenece a quien pasa por ella, sino a quien la honra. Si nos dejan en paz, les daremos lo que podamos, agua, trabajo, pan. La oferta cayó como un puente. Pero no entregaremos la casa. El hombre alto observó a Soledad con curiosidad, como quien busca un punto débil para atajar. Algo en su frente se tensó, su mirada, de pronto, se oscureció con un recuerdo. ¿Agua y pan?, repitió. ¿Quién eres para dar tanto? ¿Qué esperas de nosotros a cambio? Soledad sintió la pregunta como un filo, no podía prometer más de lo que sabían darle. Pero la decisión de no ceder la casa exigía, ahora, que la palabra tuviera poder. Esperamos que ustedes también recuerden la ley de la tierra, respondió. Ustedes toman, pero también deben dar. Si vienen a pedir sin devolver, la tierra lo recuerda y se vuelve dura con quienes la lastiman. Les ofrecemos trabajo, comida por unos días, un refugio a cambio de un juramento, que no tocarán nuestras cosechas, que no dañarán a los niños, que si vuelven a necesitar algo, vendrán a pedir primero y escucharán lo que se les ofrece. El hombre se llevó la mano a la barbilla, pensativo, como quien consulta un mapa hecho de sensaciones. Detrás de él, algunos murmuraban en voz baja, otros escupían al suelo. La tensión pedía una decisión rápida. No hacemos juramentos por palabras, dijo el líder más joven, impaciente. Hacemos por fuerza. Si quieren traer comida, tráiganla, si no, nos iremos llenos. Fue entonces cuando un sonido distinto rompió la línea del diálogo, un aullido prolongado, mezclado con un chirrido de viento que rozaba las cadenas de los arreos. No era exactamente animal, tampoco era puro viento. Hilario de pronto dejó de cantar, sus dedos se hundieron en la madera de la puerta y de su boca brotó una frase breve, como una llave que abre una cerradura oculta. «Que la tierra hable», dijo. La noche pareció cambiar de textura, los caballos rascaron el suelo, nerviosos. Uno de los hombres inclinó la cabeza como si escuchara algo que los demás no oían. La roca del brocal, bajo la palma de Soledad, vibró con un fulgor que era apenas una temperatura nueva, una sensación de presencia. El líder alto frunció el ceño, un gesto que no le sentaba. Había oído historias en las tabernas, cuentos de gente que decía pactar con el suelo, viejas magias de quien había enterrado nombres con semillas. Pero la noche es una parte ladina de la vida, a veces cree en el rumor de la verdad porque no le queda otra música. «¿Qué haces?», murmuró uno de sus hombres. «Esto huele a brujería». «No a brujería», contestó el alto, sin soltar los ojos de Soledad. «A algo que nos puede enseñar a no romperlo todo. ¿Y si es cierto? ¿Y si la tierra responde y nos dice que debemos dejarles estar?» La pregunta, lanzada como una moneda al aire, no tenía fuerza suficiente para cambiar la balanza. Fue el silencio del joven que llevaba la espada, más que su impaciencia, el que inclinó el ánimo de algunos. Había, entre aquellos hombres, quien prefería el riesgo de una tregua a la certeza del fuego. Soledad mantuvo la mirada firme. Ahora no era solo su familia la que observaba, sino la memoria misma depositada en la piedra. Habló una vez más, no para suplicar, sino para establecer reglas claras. Les damos 3 días de alimentos y trabajo que ustedes mismos harán. Repararán las veredas, traerán agua desde la quebrada, ayudarán en la siembra. Durante esos 3 días, nadie tocará a la casa ni a los niños. Después de eso, si quieren seguir por el camino, se van y no volvemos a vernos.
Si alguno rompe el juramento, la tierra lo recordará y lo hará saber. Hubo un murmullo entre los hombres. La propuesta tenía el sabor de lo improbable, pero también de lo práctico. Hombres hambrientos que podían labrar y conseguir comida sin sangre era una oferta que equilibraba el hambre con el cansancio. El líder alto bajó la barbilla y por primera vez se mostró humano en su decisión. 3 días, aceptó, pero uno de nosotros se queda cerca para asegurarse que no hay trucos. Soledad asintió sin vacilar. Ese punto era inevitable. Un hombre del grupo, sin nombre ni historia en la voz, se adelantó y dejó su lanza plantada en la tierra a la vista, como señal de que no pretendía tomar la hacienda de inmediato. El gesto fue simbólico y al mismo tiempo tan amenazador como un juramento. La noche se tensó en una cuerda nueva. No había victoria, pero tampoco derrota. Habían llegado a un pacto frágil y desequilibrado. Hilario suspiró, y en su rostro se abrió una calma antigua, la de quien ha visto que los pactos a la intemperie se sostienen por el haber de la palabra. Que así sea, dijo, pero sepan que la tierra no olvida. Si violan esto, la memoria pesará sobre ustedes como una piedra que rueda. El líder alto miró hacia el cerro, hacia la línea donde la ruta se perdía. Los ojos del hombre tenían por un instante algo que no era solo cálculo, un recuerdo de la casa de su madre, de brasas compartidas, de una promesa que había roto tiempo atrás. Carnes y huesos guardan cicatrices que no se curan con monedas, a veces solo con reconocer la deuda. Entonces haremos 3 días, repitió, y si nos demuestran que no es un truco, seguiremos. Se celebró una tregua tácita. Los hombres dejaron parte de su grupo en un cerro cercano, a cierta distancia vigilando con silencios largos. Otros se acomodaron en la loma, al resguardo de la penumbra, mientras los más jóvenes se acercaron al corral con la mirada de quien mira un botín por conocer. Soledad permitió que le pidieran agua y pan. No era tanto lo que daba, sino el gesto que sellaba la condición. Mateo y Rafael prepararon una olla. Lucía repartió pan duro con las manos que no temblaban. Esa noche, entre la casa y la luma, el fuego hizo su trabajo de contenedor. El ambiente era tenso pero no hostil por completo. Hombres compartieron pan que sabía a tierra y promesa. El susurro del viento traía historias de caminos y de ruinas. Las voces que habían venido se mezclaron con las de la familia, y por un breve rato la distancia entre los destinos se aminoró. Hilario, atento, no dejó de cantar. Sus sonidos eran ahora más pausados, como quien cuenta las noches que ha vivido. A la mañana, antes de que amaneciera del todo, se oyó un leve golpe en la roca del brocal, una especie de repetición que parecía venir desde el interior de la tierra. No era exactamente un sonido, sino un aviso. Soledad lo sintió con la misma certeza con la que se siente la llegada de la lluvia. Salió a la puerta, miró hacia la loma donde los hombres dormían en un círculo y vio algo que no esperaba. El líder alto de ayer estaba despierto, sentado, mirando el horizonte con los ojos de quien sopesa una decisión. A su lado, un muchacho joven lloraba en silencio, con la cara cubierta de polvo. Soledad comprendió en un instante que las sombras que habían venido a pedir no eran todos monstruos. Algunos llevaban una historia de abandono que pesaba más que cualquier arma. Respiró hondo. La tregua seguía en pie, frágil. Pero en el borde del acuerdo, en ese espacio en que se guardan los juramentos, había algo que ninguno de los presentes podría prever. La memoria de la tierra empezaba a desplegarse, no como castigo inmediato, sino como una serie de pequeñas pruebas que pondrían a prueba la coherencia de aquellos hombres. El primer día pasó entre trabajo y recelos. Los recién llegados levantaron cercos, bajaron piedras sueltas y ayudaron a deshacer zanjas que el agua había obstruido. Algunos de ellos terminaron con las manos cuarteadas, sudor mezclado con polvo, y al final del día la comida se repartió sin discusión. Soledad observaba cada gesto y anotaba con el corazón quién cumplía y quién mentía con la mirada.
La tierra, por su parte, parecía aceptar la oferta. Los brotes volvieron a mostrarse más firmes en la parcela que habían reparado, como si se hubieran reconocido. Pero la memoria no cesa en las pequeñas bondades, pide consistencia. En la segunda noche, uno de los hombres a la loma decidió probar suerte y se acercó a la huerta bajo el pretexto de robar una calabaza para su hijo. Lo hizo con la torpeza propia de quien cree que la prisa puede ocultar la culpa. Hilario lo vio desde la ventana, y su canto se volvió más agudo. Soledad, que estaba en la penumbra junto al brocal, lo percibió y salió en silencio. Atrapar al hombre fue sencillo. Se quedó aturdido ante la calma de los que lo rodeaban. No hubo violencia, hubo una mirada colectiva que pesó más que cualquier palo. El líder alto se levantó y, sin palabras, empujó al joven con la fuerza de quien no quiere que su propia gente manche un pacto. «No vengas a romper lo acordado», dijo con voz que no pedía aplausos. «Si quieres algo, pídelo, no robes». El joven, avergonzado, bajó la cabeza. No hubo gritos, solo silencio, y la conciencia clara de que el acuerdo tenía un costo de dignidad. La tierra, en cambio, respondió con algo que nadie más esperaba. La calabaza que el hombre había intentado arrebatar se partió en dos por una grieta natural y dentro de ella apareció un pequeño racimo de semillas nuevas, más vivas que las otras. Fue un signo pequeño, tal vez una coincidencia, pero para aquellos que aún creían en la memoria del suelo, fue una confirmación. La tercera jornada se abrió con una claridad necesaria. Los bandoleros empedraron la vereda principal y dejaron al pie del brocal un saco de harina como pago adelantado por 3 días de trabajo. Algunos se marcharon con los caballos, otros se quedaron para recibir el jornal de lo prometido. Antes de irse del todo, el líder alto se acercó a Soledad con pasos que ya no eran de amenaza, sino de interrogación. «Esta tierra», dijo, «¿realmente recuerda?» Su voz tembló un poco, como si la pregunta fuera hecha a sí mismo antes que a ella. Soledad lo miró, y, por primera vez desde que había comprado la casa por $10, dejó que se viera algo que no era solo fuerza, una ternura cuidada. «La tierra no guarda rencor», respondió, «guarda memoria. Si tú la respetas, te abrirá paso. Si la hieres, te hará sentir su peso. No es venganza, es consecuencia». El hombre asintió, bajó la mirada y, sin ofrecer más explicaciones, se marchó con los suyos. Cuando por fin cruzaron el cerro y la estela de sus caballos se hizo polvo y luego nada, Hilario cerró la puerta con un ruido que fue más un alivio que un estruendo. La noche cayó con la misma autoridad de siempre, pero ahora la hacienda respiraba una respiración nueva, la del pacto cumplido. Soledad fue al brocal y posó la mano en la roca. La piedra, tibia aún, parecía haber aceptado un depósito de palabra. Los niños, cansados, durmieron sin temores recién aprendidos. Mateo observó la loma vacía hasta que su vista no encontró más que sombras antiguas. Lucía apoyó la cabeza en su regazo y Rafael, que no entendía por qué los adultos hablaban con piedras, se durmió con la sensación de que algo grande había sido vencido con pocas cosas: palabras, panes compartidos, la firmeza de una mujer que ya no vendía su dignidad. A la mañana siguiente en la vereda, restos de huellas marcaban el paso de aquellos hombres. No eran huellas de invasión, sino de tránsito. El camino se llevó sus figuras y dejó una promesa en el aire, que volverían a pasar por allí, que la ruta guarda memoria propia, que la vida es, a veces, un entretejido de pequeñas treguas. Lo que nadie podía prever era lo que la memoria de la tierra liberaría en los meses venideros. El reconocimiento de quienes trabajan, la complicidad de lluvias que llegaban en tiempos justos y también la llegada de otros hombres, atraídos no por la ley del hambre, sino por la fama de una casa que resistía. Soledad miró hacia el norte, hacia la estrella que Hilario había tomado por testigo, y sintió que algo en su pecho se afianzaba.
La compra por $10 había sido el inicio de una tarea que implicaba más que paredes. Implicaba enseñarle a la gente del camino que la tierra no se entrega sin memoria. Mientras la hacienda empezaba a latir con un ritmo propio, un carraspeo lejano anunció que la vida no suele dejar las cosas en calma por mucho tiempo. Desde la llanura, un viajero apareció. No era un bandolero ni un peón común. Venía con una manta al hombro, una bolsa de cuero y una mirada que guardaba preguntas. Se acercó y al ponerse frente a la casa, se detuvo y miró el brocal con interés. Hilario lo observó con la misma mesura con la que uno observa si un animal es peligroso o no. «Vengo a pedir posada», dijo el viajero. «He oído de una mujer que habla con la tierra». Soledad se cruzó de brazos. En su rostro no había ni respuesta pronta ni rechazo. La memoria a veces convoca otros recuerdos, el de aquellos que acuden no a robar sino a aprender. Y cuando uno abre la puerta a los que buscan, se descubre que la casa, más que un refugio, puede convertirse en semilla. Soledad no supo de inmediato si debía aceptar. Había aprendido que la bondad mal medida es igual de peligrosa que la dureza injusta. Pero miró al viajero y vio en su casco gastado no solo cansancio, sino la huella de haber caminado rutas que también necesitan ser escuchadas. «Entra», dijo finalmente, «pero no vengas a decirnos cómo vivir. Ven a ayudar o vete». El viajero sonrió apenas, con la paz de quien ha pedido mucho y ha sido atendido con moderación. Al cruzar el umbral, dejó parte de su bolsa en el suelo. Dentro, además de raciones secas, había un cuaderno atado con cuerda y una pluma. Antes de que alguien pudiera preguntar, el hombre habló de nuevo. «Traigo historias», dijo, «y escucho otras. Si me permiten, me quedaré un tiempo y escribiré lo que aquí se hace». La idea de que alguien viniera a documentar aquello que se estaba tejiendo pareció extraña y sin embargo valiosa. Hilario sonrió con una mueca que mezclaba orgullo y cautela. Soledad lo miró y pensó que cualquier historia que fuera contada por la tierra misma debía empezar por la verdad, el trabajo, los juramentos y el valor de quienes deciden permanecer. Así, con un nuevo huésped, la casa ganó otra voz. Y aunque la paz pactada con los hombres de la loma persistía solo por 3 días, la lección quedaba. La memoria de la tierra no es invencible ni indulgente, pero sí justa en su retribución. Lo que Soledad había comprado por $10 se transformó, lenta y apenas, en algo que valía más, una comunidad que defendía su derecho a existir. Y en el rumbo del camino, algo, la fama, la necesidad, la curiosidad, empezaba a moverse, como una nueva sombra que no era amenaza ni promesa, sino posibilidad. La tarde fue tendiéndose en calma cuando desde la vereda se oyó otro ruido que no se esperaba, el traqueteo de una carreta que venía a paso lento, con la sombra de una figura cubierta por un manto. No era el sonido de bandidos ni el de viajeros comunes. Era el rumor de que la vida, inexorablemente, trae más piezas al tablero. Soledad dejó la puerta abierta lo justo y, sin cerrar el brocal, miró hacia la ruta. En su corazón sabía que la tregua era apenas un escalón. La memoria que habían activado necesitaba cuidado y constancia. La casa debía ser defendida no solo con lanzas y palabras, sino también con la continua presencia de lo que hace que un lugar valga la pena: la verdad, el trabajo y la voluntad de quienes lo habitan. El carruaje se acercó despacio. Alguien dentro tocó la puerta con un gesto medido, como quien pide permiso para entrar en una historia que aún se escribe. Soledad apretó la mano sobre la piedra. Hilario colocó su poncho sobre los hombros y, como si anticipara lo que vendría, comenzó a cantar de nuevo. Sus notas se mezclaron con el sonido de la carreta y con los últimos destellos del ocaso que se moría sobre el mezquite. La noche se cerró con la promesa de días por venir, días de trabajo, días de prueba, días en que la memoria sería la brújula del quehacer. Y mientras la casa se preparaba para recibir a quienes llamaban con respeto, la familia supo, con la claridad de lo que ha visto el peligro y lo ha sorteado, que la paz no es un estado sino una práctica que se sostiene con el pulso de una comunidad. La carreta se detuvo con un leve crujido.
La figura cubierta por el manto se irguió con cuidado, y, cuando la puerta se abrió, una mujer apareció. No era joven, pero sus ojos guardaban la dureza de quien ha regido cuentas y cosechas por décadas. Llevaba un sombrero de ala ancha y un pañuelo que apenas dejaba asomar un mechón blanco. Sus guantes estaban limpios. Su mano, al tocar el brocal, fue breve, como quien busca medir una medida conocida. «Buenas noches», dijo ella, con voz templada. «Traigo noticia de la hacienda del norte». Soledad dejó la puerta medio abierta. La luz de la cocina dibujó la silueta de las figuras. Hilario junto a la mesa, el viajero con su cuaderno cerrado sobre las rodillas y los niños asomando desde el corredor. El silencio contuvo una pregunta que nadie pronunció. «Mi nombre es Estefanía Duarte», continuó la mujer. «Vengo por lo que llamáis la llanura de la vieja. Mi marido, que ya descansa, dejó instrucciones. No vengo a pelear, vengo a negociar». La palabra resonó distinta en la casa. Negociar. Como si las cosas de la tierra pudieran medirse en monedas y papeles. Soledad apoyó la mano sobre el borde de la puerta, más para sostenerse que por otra cosa. «¿Qué clase de instrucciones?», preguntó, sin más. Estefanía se acercó y bajó la voz, como resignando a la noche un secreto que conocía de memoria. «Que la llanura, según documentos antiguos, pertenece a mis ancestros. Que no soy una mujer cruel, sino una que procura honrar lo debido. Estoy dispuesta a pagar por el derecho de pastar y sembrar, y también ofrezco trabajo a quien quiera aceptarlo». El viajero, que hasta entonces no había dicho palabra, cerró el cuaderno y miró a Estefanía con curiosidad. En su rostro había ausencia de prejuicio. Sus manos, curtidas por la pluma, parecían listas para tomar nota de algo que no era solo historia, sino destino. «¿Trabajo?», repitió Hilario. «¿Qué clase de trabajo?». Estefanía respiró hondo. Bajo su manto se divisaba un pequeño espejo metálico, un objeto que, como un talismán, brilló con la última luz. Sus palabras salieron medidas. «Contratos para roturar la loma, instalar cercas donde hagan falta, proveer de herramientas y de semillas. No quiero violencia, solo orden y producción». Soledad cerró los ojos un instante. La oferta olía a promesa, pero también a cercado. La memoria de la tierra custodiaba más que pastos. Los caminos de los antepasados, los juramentos que habían sellado con manos rasgadas y panes compartidos. Ella pensó en la tregua de 3 días, en las historias que comenzaban a escribirse alrededor de la casa, en el viaje del hombre que registraba. Pensó también en la posibilidad de que la paz fuese sustituta de rendición. «La tierra responde al trabajo de quien vive en ella», dijo, con la voz que se usaba para no enardecer. «No se vende en una hora ni se cambia por promesas que no llevan nombre». Estefanía la dio la cabeza, con una sombra de amargura que no hacía su voz menos firme. «Lo sé, por eso vengo con papeles y testigos. No pretendo que lo entreguéis esta noche. Propongo tratar, hablar con calma. Si hay quienes desean marcharse, se les pagará. Si hay quienes quieran quedarse, se les garantizará un jornal y techo. No vengo a humillar a nadie». La palabra papeles tuvo el poder de encender susurros. Uno de los niños, que no había dejado de mirar, tragó su saliva. Hilario dejó de cantar. Su garganta apenas emitió una nota rota que se perdió en las vigas. «Aquí no necesitamos techo comprado», dijo el viajero, poniendo la mano sobre el cuaderno. «Necesitamos que se nos deje vivir. Yo escucho y escribo. Si hay contrato, que se lea con la verdad. Si hay pago, que no venga con engaños». Estefanía clavó en él una mirada rápida evaluadora. «¿Es usted uno de esos escribientes que viene de la ciudad?», inquirió. «No me interesa la poesía, señor, me interesan certezas». «Soy quien recoge historias», respondió, «y las historias, si han de sujetarse a la ley del papel, merecen que alguien las firme con testigos». Soledad pensó en la trampa que a menudo se escondía tras la forma correcta del lenguaje. Las palabras certeza y testigos podían ser puente o cadena. Miró a Hilario y en sus manos vio la memoria de la loma. Callos,
cicatrices, una vieja hoja de cuchillo que aún servía. No era hombre de ley, sino de oficio. No hablaría por todos, pero sabía cuándo la encrucijada pedía más que orgullo. «Escucharemos», dijo finalmente, «mañana temprano. Que venga quien traiga esos papeles. Tendremos testigos también». Estefanía asintió con satisfacción contenida. Detrás de su sombrero, la noche parecía plegarse con menos recelo. «Mañana entonces», repitió, «y si acepta, haré que nadie venga con violencia. Hoy no». La mujer volvió a su carreta. Antes de subir, se volvió y agregó: «Hay hombres en la loma que creen tener derechos de sobra. No dudo que respetarán la tregua si todo marcha en orden, pero sepan que la paciencia de la ciudad tiene instrumentos para medir la obediencia». La amenaza, disfrazada de advertencia, no cayó sin ruido. Para algunos fue suficiente, para otros fue la confirmación de que el tablero cambiaba. El viajero cerró su cuaderno con gesto suave y, sin alzar la voz, dijo: «Las historias que aquí se cuentan no son solo de tierra y semillas, son de quienes se niegan a ser borrados. Si es preciso, yo haré constar lo que vea». La noche avanzó con la tristeza de las luces que se apagan en la cocina. Hilario retomó su canto, pero ahora las notas llevaban otra sustancia, no solo consuelo, sino llamado. El cuaderno del viajero permaneció sobre la mesa, como una promesa en blanco. Afuera, en la loma, la sombra de la tregua parecía encogerse frente al rumor de papeles y ofertas. Dentro, la casa se armó de velas y de paciencia. El amanecer trajo con él un aire denso. La palabra mañana se transformó en un día que pedía pruebas. Vecinos que antes cruzaban la vereda con indiferencia empezaron a aparecer, unos con curiosidad, otros con precaución. La mesa se llenó de tazas tibias y de miradas que no sabían si la negociación sería puente o herida. A primera hora llegaron dos hombres altos vestidos con botas pulidas que dejaron ver el filo de sus cinturones más que su cortesía. Trajeron consigo un papel enrollado y a su lado un escribano de letras firmes. «Somos enviados de la señora Duarte», dijo el mayor, apoyando el talón en la puerta. «Traemos los títulos y la propuesta por escrito». Soledad tomó el papel con manos que no temblaron, pero que no eran indiferentes. Desenrolló y leyó en silencio, mientras el escribano aguijoneaba la garganta con la urgencia de quien espera aplausos. Al terminar, dejó el papel sobre la mesa y levantó la vista. «Aquí hay muchas palabras bonitas», dijo. «¿Y las promesas de quienes viven, dónde están?». Miró el rostro del hombre y de su acompañante. «Si hay que firmar, que se firme con la presencia de quienes saben trabajar la tierra, no solo con escribanos y testigos comprados». El hombre de botas respondió con la calma de quien representa un poder que cree sólido. «Habrá jornales, reparto de semillas, techo. Nadie será desalojado sin compensación. La señora comprende que los cambios deben ser ordenados». Un murmullo cruzó la cocina. El viajero tomó la palabra por primera vez en serio. «¿Y las fuentes?», preguntó. «¿Quién será el que cuide los manantiales y los caminos antiguos? ¿La empresa que ustedes presenten o la gente que ya lo hace?». Los enviados intercambiaron miradas. Era la clase de preguntas que revelaba un punto que los papeles no podían obviar: el agua, la memoria y el modo de vivir. El mayor vaciló lo justo y dijo: «Se propondrá un consejo, gente nombrada por ambas partes». Soledad cerró los puños. Consejo era la versión elegante de mandato compartido. Ella no quería figuras que pusieran precio a las madrugadas ni a los relatos que enseñaban a los niños a reconocer las piedras del arroyo. «Solo hay una manera de saber si un trato es justo», murmuró. «Que todos los implicados cuenten su historia, que se pongan las manos en la tierra a la vista de todos, que no se esconda nada en pliegos».
El escribano abrió el cuaderno donde tomaría constancia. El viajero, sin apartar la vista de Soledad, alzó su cuaderno también, como quien confirma que aquello que será dicho quedará escrito en otra tinta, la de la memoria que no se vende. Desde la loma, unas figuras comenzaron a bajar con paso medido. No eran hostiles, pero sus sombras eran suficientes para recordar que la tregua no era eterna. Entre ellas, un hombre joven con la frente curtida por el sol detuvo su paso y miró hacia la casa como quien busca la respuesta aún no sabe formular. La mañana entonces quedó suspendida entre papeles, promesas y la antigua lealtad de quienes habitan la llanura. Y mientras la palabra negociar danzaba entre ellos, cada uno supo que, más que dinero o contrato, se dirimía la manera en que se honraría la memoria que había echado raíces en ese pedazo de tierra.